Buenos días, mis queridas hermanas y guardianas. Dios me las bendiga. Hoy las quiero invitar a que hagan una pequeña pausa, que respiremos profundamente y al prepararnos una taza de café o de té para compartir unas con las otras, tomemos este momento en la presencia del Señor, porque hoy vamos a hablar de esas voces del temor que intentan robarnos la paz. Pero también queremos aprender a reconocer la voz de Dios, porque esa voz nos guía con sabiduría, nos guía con amor y con seguridad. Vamos a acomodar nuestros corazones y vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas hoy. Esta que te habla es tu hermana y guardiana Aileen, y yo estoy aquí para compartir el devocional de hoy, viernes 7 de agosto de 2026. Y la lectura se encuentra en Proverbios 7:24. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. En el príncipe Caspian, Aslan no se muestra a los niños desde el principio, sino que espera que ellos sigan sin verlo. En otras palabras, que experimenten la fe. Susan, la hermana mayor, elige no creer que Aslan los está guiando porque está cansada y quiere salir del bosque. Así que Aslan le dice: ¿has escuchado a tus miedos, pequeña? ¿A quién escuchamos? ¿A la fe o a nuestros miedos? C.S. Lewis escribió que el enemigo real de la fe no es la razón, sino la emoción y la imaginación. Aunque nuestras creencias sean evidentes, no siempre creemos. Cuando aprendemos a nadar, por ejemplo, aunque nos expliquen que el agua nos sostendrá, nuestro miedo irracional nos puede hundir. La fe, escribió C.S. Lewis, es sostenernos a las cosas que nuestra razón ha aceptado, a pesar de nuestros cambios de humor. Durante la pandemia de 2020, el miedo se presentó en muchos hogares e incluso afectó la salud de muchos. ¿Cuál es el remedio? Sostenernos motivados por las promesas de Dios y no por nuestra imaginación. Recordemos: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Isaías 43:2. La voz del miedo es profunda y nos puede sacudir, pero hagamos caso del proverbio de hoy y escuchemos a Dios, la sabiduría misma. Entonces, como dice el antiguo himno, la gracia aliviará nuestros temores. Señor, ciertamente tengo miedo, pero confío en ti. Este devocional de hoy nos hace un recordatorio muy importante. ¿A quién estamos escuchando? En la historia que narra la escritora o el escritor, dice: en el príncipe Caspian, Aslan permite que los niños avancen sin verlo claramente. Ahora Susan, cansada y dominada por la incertidumbre, comienza a desconfiar de su dirección. Entonces Aslan le hace comprender que ha estado escuchando sus temores. Me gusta esta escena porque esta escena nos representa una batalla que todas enfrentamos: la lucha entre la voz de la fe y la voz del miedo. Porque, hermanas, el temor puede hablar con tanta fuerza que parece más verdadero a nosotras que las mismas promesas de Dios. Nos presenta escenarios que aún no han ocurrido, exagera los peligros y aún nos convence de que estamos solas, desprotegidas o incapaces. Sin embargo, Proverbios nos exhorta a escuchar atentamente la sabiduría de Dios, porque no todas las voces que llegan a nuestra mente merecen nuestra atención. Hermanas, la fe no significa negar que sentimos temor. La fe es decidir que aunque sintamos miedo, sintamos temor, la palabra de Dios tendrá la última palabra. En el Salmo 56 nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Hermanas, hoy les quiero hablar de diferentes clases de temor, porque el temor real o protector es una reacción natural frente a un peligro verdadero.
porque Dios nos ha dado esa capacidad. Es la capacidad de reconocer riesgos, protegernos y actuar con prudencia. Pero sentir temor ante una situación peligrosa no es falta de fe. Puede ser una advertencia que nos lleva a buscar ayuda y tomar decisiones sabias. Proverbios 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El temor imaginario o anticipatorio aparece cuando nuestra mente comienza a vivir en un futuro que todavía no existe. Nos hace pensar: ¿y si algo malo sucede? ¿Y si fracaso? ¿Y si me abandonan? ¿Y si no puedo superarlo? Este temor nos hace sufrir hoy por situaciones que quizás nunca van a ocurrir. El temor al fracaso puede impedirnos comenzar aquello que Dios ha colocado en nuestro corazón. Por miedo a equivocarnos, permanecemos paralizadas y enterramos capacidades, llamados, oportunidades. El temor al rechazo nos lleva a buscar constantemente la aprobación de otros. Podemos terminar callando nuestras convicciones, tolerando relaciones dañinas o tratando de ser alguien que no somos para evitar que nos abandonen. El temor a la pérdida puede hacernos vivir aferradas a personas, a posiciones, a posesiones o etapas que Dios nos está pidiendo que le entreguemos a Él. Cuando pensamos que nuestra seguridad depende únicamente de lo que poseemos, vivimos en constante ansiedad. El temor relacionado con heridas del pasado surge cuando una experiencia bien dolorosa nos convence de que volverá a repetirse. Nuestro cuerpo y nuestras emociones recuerdan lo que sucedió y podemos interpretar cada situación nueva a través de aquella herida. Dios desea sanar nuestra memoria para que el pasado no continúe gobernando nuestro presente. También está el temor espiritual. Este temor espiritual equivocado nos hace imaginar a Dios como alguien distante que solo espera castigarnos. Pero la reverencia bíblica no nos aleja del Señor. Nos lleva a acercarnos con humildad, obediencia y confianza. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanas, ¿cómo afecta el temor nuestras vidas? El temor descontrolado puede afectar nuestras decisiones, relaciones, salud emocional y crecimiento espiritual. Puede producir ansiedad, insomnio, agotamiento, irritabilidad, aislamiento y necesidad de controlar cada detalle. Porque sí, hermanas, esa necesidad de controlar cada detalle es también temor. También puede hacernos desconfiar de personas que nos aman, rechazar nuevas oportunidades o permanecer en ambientes dañinos porque tememos enfrentar un cambio. Cuando escuchamos continuamente al miedo, comenzamos a tomar decisiones basadas en lo que podría salir mal y no en lo que Dios ha dicho. El temor nos encierra. La fe nos permite avanzar acompañadas por Dios. Dios no promete que nunca atravesaremos aguas profundas, pero sí promete que no las atravesaremos solas. Isaías 43:2 siempre nos recuerda: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero aquí otra cosa que es muy importante que entendamos, y es el temor de Jehová. El temor de Jehová es muy diferente del miedo que atormenta. El temor de Jehová no es terror a acercarnos a Dios, sino una reverencia profunda que reconoce quién es Él en nuestras vidas, que reconoce quién es Él, porque Él es santo, soberano, Él es justo, Él es amoroso y digno de obediencia. Temer a Jehová significa honrarlo por encima de nuestras emociones, opiniones y deseos. Es amar tanto su presencia que no queremos vivir de una manera que entristezca su corazón. Es reconocer que su sabiduría es superior a la nuestra y que obedecerlo siempre será el camino más seguro. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Hermanas, el temor de Jehová produce sabiduría porque nos enseña a consultar a Dios antes de actuar. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo conveniente, entre la voz del Espíritu Santo y la presión de nuestras emociones. El miedo humano nos pregunta qué me puede suceder, pero el temor de Jehová pregunta qué honra a Dios en esta situación. El miedo nos hace huir de nuestra responsabilidad. El temor de Jehová nos mueve a obedecer, incluso cuando hacerlo requiere valentía. Una de las historias más lindas de la Biblia que me recuerda esta enseñanza es Esther. Ella fue una mujer que decidió escuchar a Dios y no a su temor. La reina Esther enfrentó un temor real. Presentarse delante del rey sin haber sido llamada, eso podía haberle costado la vida. Ella no estaba imaginando el peligro. La amenaza existía. Además, sobre sus hombros descansaba la responsabilidad de interceder por todo su pueblo. Esther pudo haberse escondido detrás de su posición, pero Mardoqueo les recordó que quizás había llegado al reino precisamente para aquel momento. Y en Esther 4:14 nos dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther no ignoró su miedo ni actuó impulsivamente. Ella primero pidió que el pueblo ayunara por ella, buscó respaldo espiritual, se preparó y luego tomó una decisión bien valiente. Este nos enseña que la valentía no es ausencia de temor. Valentía es obedecer a Dios aun cuando nuestras emociones tiemblan. Ella temía lo que podía suceder, pero reverenció más la voluntad de Dios que la amenaza del hombre. Como Esther, muchas veces seremos llamadas a hablar, a establecer límites, a defender nuestra familia, a comenzar nuevamente, a pedir ayuda, a abandonar una situación dañina o dar un paso que nos asusta. En esos momentos debemos preguntarnos, ¿estoy escuchando mis temores o la dirección de Dios? Hoy, la voz de Dios para nuestro corazón nos diría así: hija mía, conozco aquello que te preocupa, incluso lo que todavía no has podido expresar con palabras. Yo veo las noches en las que tu mente no se detiene y las preguntas que guardas en silencio. No permitas que el temor se convierta en tu consejero. Escucha mi palabra. Yo no te estoy pidiendo que entiendas todo el camino, sino que confíes en mí para dar el próximo paso. Cuando tus emociones te digan que estás sola, recuerda que yo estoy contigo. Cuando tu imaginación anuncie derrota, recuerda mis promesas. Cuando el pasado intente hablar sobre tu futuro, recuerda que yo hago nuevas todas las cosas. No tienes que negar que sientes miedos, solamente entrégamelo. Yo puedo transformar tu temor en prudencia, tu ansiedad en oración y tu debilidad en una oportunidad para experimentar mi fortaleza. Hoy, como siempre lo hago, quiero darnos unos consejos prácticos para nosotras, mujeres cristianas de hoy. Vamos a identificar el temor por su nombre. No digas solamente me siento mal. Pregúntate qué estás temiendo realmente. ¿Es rechazo, enfermedad, soledad, pérdida, fracaso, cambio o falta de control? Distingamos entre peligro real y la imaginación. Cuando exista un riesgo verdadero, busquemos ayuda y tomemos medidas prudentes. Cuando se trate de pensamientos anticipatorios, vamos a confrontarlos con hechos y con la palabra de Dios. No tomemos decisiones importantes en medio del pánico. Hagamos una pausa, oremos, descansemos y busquemos consejos sabios. La urgencia emocional no siempre representa la dirección de Dios. Reemplacemos cada pensamiento de temor con una promesa bíblica. Escribamos los versículos que hablan directamente a nuestra situación y leámoslos en voz alta. La fe se fortalece cuando escuchamos la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Busquemos apoyo espiritual y emocional. Esther no enfrentó su batalla sola. Ella pidió ayuno y respaldo. Hablemos con una hermana madura, con un líder espiritual o con un profesional capacitado cuando el temor afecte nuestra vida diaria. Practiquemos la obediencia en pasos pequeños. No siempre necesitamos ver el camino completo. Hagamos hoy lo que Dios ya nos mostró y confiemos en Él para recibir la dirección del próximo paso. Cultivemos el temor de Jehová. Antes de decidir, preguntémonos, ¿esto honra a Dios? ¿Está de acuerdo con su palabra? ¿Produce paz, santidad y buen fruto?
y cuidemos lo que alimentemos nuestras mentes. Reduzcamos el tiempo dedicado a noticias, conversaciones o contenidos que aumenten innecesariamente nuestra ansiedad. Llenemos nuestro corazón con oración, adoración y verdad bíblica. Padre amado, gracias por este día. Te adoramos y glorificamos tu santo nombre. Te honramos, mi Rey, porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos permitido que la voz del temor sea más fuerte que tu palabra. Hemos imaginado cosas dolorosas, hemos dudado de nuestras capacidades y en ocasiones hemos detenido nuestros pasos por miedo al fracaso o al rechazo o a la pérdida de lo que no conocemos. Señor, ciertamente a veces tenemos miedo, pero confiamos en ti. Ayúdanos a distinguir entre la prudencia que nos protege y el temor que quiere paralizarnos. Sana nuestras heridas del pasado, que a lo mejor todavía quieren influir en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Rompe en el nombre de Jesús todo lazo de ansiedad, todo lazo de inseguridad y esa necesidad de controlar aquello que solamente está en tus manos. Enséñanos a temerte de la manera correcta, a tener reverencia delante de ti, a honrarte y obedecerte. Que tu voz siempre tenga más autoridad en nuestro corazón que nuestras mismas emociones. Danos la valentía de Esther para siempre hacer lo correcto, aun cuando sentamos temor. Y cuando pasemos por las aguas, recuérdanos que estás con nosotros. Que cuando nuestra mente se inquiete, llévanos nuevamente a tus promesas. Permítenos que tu perfecto amor eche fuera todo temor y que tu paz guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hoy queremos depositar delante de ti nuestras preocupaciones, nuestra familia, nuestro futuro y todo aquello que no podemos controlar. Ayúdanos para que tú sostengas nuestras vidas y fortalezcas nuestra fe y guíanos por el camino de tu sabiduría. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti y te agradecemos, Padre Celestial, por esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amadas, el temor puede advertirnos de un peligro, pero nunca debe gobernar nuestras vidas. La fe no niega lo que sentimos, pero debemos decidir confiar en lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros cultivamos el temor de Jehová, aprendemos a vivir con reverencia, con obediencia y verdadera sabiduría. Y como Esther podemos sentir miedo y aún así avanzar, porque sabemos que nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, sino de la presencia de Dios Todopoderoso. Y te exhorto a que te unas a nosotros todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, hora del este. Es un tiempo que guardamos intencionalmente para unirnos como guardianas, levantando clamores por nuestras familias unas por las otras. Es un tiempo bien lindo y hermoso en la presencia de Dios y de verdad que nos gustaría que nos acompañes. Y esto nos ayuda a seguir creciendo juntas como hermanas y guardianas en Cristo. Te envío un abrazo grande desde Orlando, Florida. Dios te bendiga. Yo soy MSK. Somos MSK. Hasta la próxima.